Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Iglesia Visión de Fe Mixco. Ustedes que nos miran por las redes, detrás de una cámara, reciban un saludo cordial y un fuerte abrazo de parte de los pastores y de esta casa. Hoy, en esta mañana tan bonita, tan fresca, que había hecho mucho calor, pero hoy se siente que hay un aire especial. Pues vamos a continuar con las enseñanzas que hemos tenido. Se me ha dado el privilegio de hoy de tocar un tema importante. Estamos en la serie de la senda hacia el Pentecostés y hoy en el tema Viviendo en el Espíritu en mi cuerpo. Acompáñenme en una oración para que Dios disponga de nuestros corazones, de nuestras mentes y podamos recibir de su palabra. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Recibimos todos los milagros, Señor, que tú has hecho para que nosotros estemos acá. Hemos sentido tu presencia, Señor. Ahora te pido que derrames de tu palabra, de tu semilla, y que prepare los corazones, Señor. Que seas tú el que hable, que en ningún momento salga ninguna palabra de nuestras mentes, sino que seas tú el que hable, Señor. En el nombre de Jesús te entrego cada vida y cada familia que está representada acá y los que nos miran detrás de una pantalla. En este momento, en diferido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues agradezco a Dios por este gran privilegio. Es la gracia de Dios que me tiene acá con ustedes. Y ahorita sería un buen momento para que yo asistiera a una sala de emergencia porque me están temblando las piernas, estoy sudando y no tengo fiebre y tengo lagunas mentales. Entonces, sí sería un buen momento para asistir. Pero la verdad es que hoy es un tema muy especial y espero que pueda compartir y transmitir lo que Dios tiene hoy preparado para cada uno de nosotros. Este tema de viviendo en el Espíritu, cuando yo le escuché decir eso al pastor, viviendo en el Espíritu, hizo un clic en mí. Hizo un clic en mí porque sí, amén, eso es lo que necesitamos, que estemos llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, para poder cumplir con el propósito el cual Dios nos envió a esta tierra. Y entonces alguien me podrá preguntar, y bueno, hermanito, entonces usted entendió eso de vivir en el Espíritu. Porque si se recordarán, hace unas semanas el pastor estuvo definiendo lo que era el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y él mencionaba que el Espíritu no es algo invisible, es algo que nosotros podemos palpar, algo que podemos nosotros sentir y difícilmente, les quiero decir, expresar con nuestras palabras, pero sí, de alguna manera, y sin ofender al Espíritu Santo, podemos de cierta manera medir eso o tener algo tangible con lo que es el Espíritu. Lo que yo les puedo decir, mis hermanos, esto de vivir en el Espíritu es como más que un concepto, más que entenderlo con nuestra mente, es vivirlo, es practicarlo. Y un tip que yo les puedo decir es que en la palabra de Dios dice que nosotros podemos tener frutos del Espíritu. O sea, podemos mirar en Gálatas 5:22 dice y menciona los frutos del Espíritu. Dice gozo, paz, amor, templanza, benignidad. Pero imagínense ustedes, yo he oído decir a personas nacidas de nuevo, claro, no están en esta iglesia, están en otras iglesias, cuando les saludan y les dicen buenas tardes y miran y ¿qué tienen de buenas? Les dice. Imagínense ustedes cómo podemos decir que tenga algún fruto del Espíritu, o como cuando vamos en
en el tráfico y alguien nos pide vía y nosotros no aceleramos el carro y no, que se levante temprano, o todos tenemos prisa. Entonces, sí hay formas de cómo saber si estamos viviendo en el Espíritu. Pero el tema de hoy es viviendo en el Espíritu y mi cuerpo. Y como dándole una continuidad al tema de salud que hemos tenido el honor y el privilegio de hablar en semanas anteriores. Hace unas semanas hablábamos de la importancia de conocer, de tener un contacto con el Dios Rafa, que es un atributo de Dios, Dios Rafa, Dios sanador. Y hablábamos de que existen niveles de sanidad, de ese Dios que sana. Y hablamos dos puntos importantes. Uno, la sanidad divina y la salud divina, que no es lo mismo. Y mencionábamos en esa oportunidad que la sanidad divina es cuando Dios hace y sana a una persona y esa persona ya no se vuelve a enfermar de ello. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, eso ya lo platicamos en este púlpito, y Dios nos está llamando a tener y está abierto, no solo desde hace unas semanas para acá, sino que siempre ese nivel de sanidad divina. Pero también existe el nivel de salud divina, que es cuando la persona alcanza salud física y no se enferma. Y alguien podrá estar pensando, bueno, pero yo ya me enfermé, yo ya tuve COVID, yo ya fui operado, pero Dios está llamando a subir de nivel. Y quizá de aquí en adelante en la Biblia se describe personajes que alcanzaron ese estado de salud y me viene a la mente el rey David, que a pesar que transgredió la ley y cometió acciones de las cuales él se arrepintió, pero dice en la palabra de Dios que cuando él falleció, dice que él murió lleno de días, de vida. Él alcanzó esa salud divina que hemos mencionado. Y eso está abierto y está vigente el día de hoy. Pero hoy, dándole continuidad a ese tema de salud y de los niveles que es el tener esa relación con el Dios Rafa, el Dios que sana, pues hoy vamos a hablar de dos puntos muy importantes. Cuando Dios condiciona la salud. ¿Qué pasa cuando Dios condiciona la salud, la sanidad de alguien? Cuando cura a alguien y condiciona esa curación. Tengo base bíblica para mencionar esto. ¿Y qué pasa? Y quizá aquí o en casa estarán preguntándose qué pasa con aquellos que no sanan y fallecen. ¿Y será eso también nivel de sanidad, del tener y de conocer al Dios Rafa, que es un atributo de Dios? Se menciona en la Biblia que tiene al menos 18 atributos, pero el que hoy estamos hablando es de Dios Rafa, Dios sanidad. Y con estos dos puntos de condicionar la sanidad de alguien. ¿Y qué pasa con aquellos que no sanan? Y algunos han llamado a este proceso purificación del corazón. ¿Y por qué los voy a tocar hoy? Porque es cuando más necesitamos verdaderamente vivir en el Espíritu. Para poder vivir esos dos niveles y poder pasar y subir, necesitamos de estar llenos y poder vivir del Espíritu. Hoy estaremos hablando leyendo muchos versículos que se explican por sí mismos y por eso los vamos a estar leyendo. Acompáñenme en Deuteronomio 7:15. Aquí expresa lo que Dios quiere
con nosotros, para nuestro cuerpo. Y aunque es una promesa que Dios da al pueblo de Israel, nosotros somos en figura el pueblo de Dios. Lo que ustedes escuchen ahora o lean es como que se le estuviera diciendo Dios a ustedes. Dice Deuteronomio 7:15, utilizo la versión del Jubileo y en todos los versículos esa versión vamos a utilizar. Dice Deuteronomio 7:15, y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Mire qué impactante declaración hace Dios acá. Recuerdan que les mencioné que esto es algo que Dios les está diciendo a ustedes. Y en Éxodo 15:26, una réplica de este verso, y nuevamente Dios hablando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, nosotros somos figura y sombra de ese pueblo. Es como que si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros. Dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Miren qué impactante declaración da Dios en este versículo. Y los absolutos de Dios son impresionantes, mis hermanos. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Ese sanador es Rafa. ¿Quiénes reciben esa promesa el día de hoy? Amén. Y eso está vigente y es para ti. Quizá hoy no haya acá en esta nave, o quizá detrás de una cámara no haya quien necesite, por ejemplo, de una sanidad. Pero quizá sí tengan algún familiar, o quizá tengan algún conocido enfermo o falto de quebranto de salud. Pero esta enseñanza es para que hoy la conozcamos y la pongamos en práctica. Hoy puede ser o está vigente para siempre. Desde hace un tiempo para acá, en este púlpito se ha ministrado la sanidad. Se ha creado una atmósfera en este púlpito de sanidad. Y si Dios ha permitido este tipo de enseñanzas, es porque nos está llamando a hacer. Pero ahora alguien curioso o quisquilloso podrá decir, pero mire, esas declaraciones, dice, plagas de egipcio. En el versículo anterior, esa palabra plaga quería decir enfermedad o mal en el hebreo. Y fíjense que un dato curioso, en estudios a momias, los egipcios tenían un trato especial a la realeza, a los faraones, y les daban un tratamiento cuando fallecían, porque ellos pensaban que tenían una vida después de la muerte y los embalsamaban. Y ahora estudiando esas momificaciones, esas momias, se logró descubrir qué enfermedades padecían los egipcios en los tiempos bíblicos. Y seguramente de una manera de reflejo, que conociendo lo que padecían los faraones o la realeza de ese tiempo, pues definitivamente que los demás egipcios e incluso el pueblo de Dios padecían. Y por eso Dios aquí es muy claro en decirles que las enfermedades de los egipcios no vendrán sobre ti. Y en una revista National, para no mencionar nombres, que es científica, y entre comillas lo digo científica
porque ha sido una plataforma para dar algunos otros enunciados, pero en este caso sí es un estudio científico. Ellos revisaron y investigaron lo que pudieron padecer los egipcios en ese entonces y descubrieron cosas interesantes. Descubrieron que muchos de ellos padecían de sobrepeso y las enfermedades relacionadas al sobrepeso, como diabetes. Lograron detectar cáncer de hígado, lograron detectar también enfermedades relacionadas al ambiente, como malaria. Por ejemplo, a Tutankamón, ese faraón muy conocido por las películas que se miran, él padeció de malaria. Y así también padecieron de parásitos intestinales y algunas otras enfermedades conocidas como artritis, como escoliosis, que es una desviación de la columna. Y entonces sonará enfermedades que son conocidas y comunes y que eran, como mencionamos al comienzo, eran de común a los demás egipcios y al pueblo de Israel. Pero Dios declara que esas enfermedades no iban a llegar a su pueblo. De tal manera que estas enfermedades, dice Dios, que hay una promesa de sanidad para esas enfermedades y que no vendrán. Y que es más, Dios nos está llamando a tener un nivel de no enfermedad. Y eso lo declaramos porque está en la palabra del Señor. Comenzando entonces terminando el tiempo de introducción, vamos a explicar a qué se refiere cuando Dios condiciona una sanidad. Por increíble que se escuche, pero es una realidad. A veces Dios va a sanar a alguien, pero lo va a condicionar. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando una persona es sanada de alcoholismo. Yo no quisiera afectar a nadie, ¿verdad? Es lo que viene a la mente y lo que preparé. Y si alguien padeció de alcoholismo y Dios lo sana, pero imagínense si vuelve a recaer y vuelve a tomar, entonces seguramente va a volverse a enfermar. Entonces ahí es donde entra este concepto. Recuérdense que mencionamos que la sanidad divina es cuando Dios sana un cuerpo y la persona ya no se vuelve a enfermar. Pero en este caso es cuando Dios le va a condicionar su sanidad. Y el pasaje bíblico que vamos a leer es Juan, en versículo 1 al 7 aproximadamente. Y en la Biblia de las Américas, curiosamente, el título de este pasaje dice curación de un paralítico. Y hago acá un paréntesis. En la terminología que se debe utilizar en los púlpitos o acá en la iglesia, pues hemos hablado de sanidad, de sanar, de curar, pero se han escuchado términos, por ejemplo, cuando anuncian campañas o cuando en la tele se publica llamados y dicen sanación. Si nosotros buscamos la definición de sanación, es acción de sanar, ¿verdad? Pero dice también la definición de curación que se alcanza por prácticas esotéricas o terapias alternativas. Por esa razón, pues no debiéramos de usar la terminología de sanación. Hablemos de sanidad, sanar o incluso curación. Pero llama la atención en la Biblia de las Américas el título de este pasaje que dice curación de un paralítico. Curación, porque justamente eso sucede, la curación de este paralítico. Dice Juan 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús había comenzado su ministerio. En el versículo anterior dice que 2 señales había hecho el Señor
antes de hacer esta tercera señal. Y él venía de Samaria, venía hacia Galilea y ahora entra a Jerusalén y es donde sigue este relato. Versículo 2, y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En la enseñanza de salud de hace unas semanas hablamos sobre este pasaje y aunque vamos a repetir algo de acá, pues el apóstol Pablo decía que cuando él repetía palabras era seguro para nosotros. El versículo 3 dice, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Esta palabra secos, en esta versión del Jubileo, el original era xerostomía, era como deshidratación. Versículo 4 dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. En la mayoría de versiones ponen el ángel del Señor, pero las versiones más modernas y esta versión del Jubileo, sí, en el original solo dice ángel o mensajero. La connotación del Señor no existe en el original, porque en realidad esta era como una práctica alterna que tenían los pobladores o incluso el mismo pueblo de Dios que acudía a esto. Pero en ese tiempo Jesús ya había empezado su ministerio y de ninguna manera Dios iba a enviar una competencia a Jesús. Por eso mencionamos que este es un mensajero que no tenía nada que ver con lo celeste. El versículo 5 dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, el versículo 6, vio a este echado y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuera revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otros antes de mí ha descendido. Le dice Jesús, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9, y luego aquel hombre fue sano y tomó todo su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día, pues ese día era día de reposo. Estaban cerca de un templo y las autoridades eclesiásticas de ese momento pues empezaron a criticar esa sanidad porque había sido hecha el día sábado. Entonces Jesús, imagínense ustedes la actitud que tuvo este hombre, 38 años postrado. Algunos estudiosos de este pasaje mencionan que este hombre tenía alrededor de 50 a 60 años. Es decir, él ya había tenido un tiempo de estar bien, de conocer, él era del pueblo de Israel y de conocer la cultura de Israel. Y dice el versículo 13, dice que Jesús entonces se descabulló y se perdió en la multitud. Y este hombre, pues imagínense haber saltado, haber dicho estoy sano, estoy liberado, pero no conocía a Jesús, no conocía quién le había, porque le preguntaron las autoridades quién había hecho ese milagro, quién había hecho sanidad, y él no supo responder. Entonces Jesús, luego este hombre regresa al templo y entonces Jesús lo vuelve a encontrar y aquí es donde viene la parte de la enseñanza. Dice en el versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar, el 14. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, eres ya sano, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y aquí es donde vemos este tipo de sanidades o de curaciones en el cual Dios condiciona la sanidad.
Seguramente este hombre había conocido el Torá, había sido educado en conocer la palabra de Dios y en algún momento falló. Algo falló, algo hizo que le vendría esta enfermedad, y por eso Jesús le dice que ya no peque más, que siga los estatutos de la palabra de Dios. Y lo condicionó porque si él vuelve a faltar a los estatutos, pues le puede venir algo peor. Entonces a eso se le llama condicionar una sanidad. Y este hombre sabía de lo que le estaba hablando Jesús, porque ya en el Antiguo Testamento ya se había tocado este tema. Miren, acompáñenme en Jeremías 14, versículo 19 y 20 dice, el versículo 19 dice: por ventura has desechado enteramente a Judá, por ventura ha aborrecido tu alma Sión, porque nos hiciste herir sin que nos quede cura. Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de cura y aquí turbación. El versículo 20: reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y esa palabra cura no es la palabra que hemos estado hablando sobre de Rafá, de sanidad, es precisamente cura, del hebreo marpé, que significa cura, remedio o liberación. Pues qué impactante este versículo, porque ya se les había hablado al pueblo de Israel que si transgredían los estatutos, les iba a venir enfermedad. Si cometían iniquidad o cometían pecado, no iban a ser sanos. Y esta es una base bíblica para decir y enseñar lo que estamos diciendo. Entonces, esto es impactante, mis hermanos, porque es tiempo de hacer reflexión, es tiempo de pensar y de autodiagnosticar si en algún momento nos hemos desviado de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que, por obediencia, porque en este púlpito nuestro pastor nos ha enseñado a estudiar la palabra de Dios. Y nos dice, miren, lean la Biblia, estudien la Biblia, y nosotros por enseñanza lo hacemos. Y lo hacemos porque se nos dice. Pero tenemos que alcanzar el nivel que alcanzó el rey David. El salmista decía en el Salmo 1:2, dice, y en su ley medita de día, de noche. Es su deleite el meditar en su ley de día, de noche. No, tenemos que alcanzar el nivel de no por obediencia conocer la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios, sino que tiene que ser nuestra vida. Y eso es parte de cómo conocer que estamos viviendo en el Espíritu. Y esa es la manera de poder alcanzar estos niveles de sanidad que Dios nos está llamando a alcanzar. Pero ahora viene un punto muy importante, porque muchos se preguntarán, bueno, yo tengo familiares o yo mismo estoy padeciendo de alguna condición que Dios no ha sanado. Y hay un pasaje que quiero compartirles que está en Lucas 16:19. Dice, esa es una parábola que Jesús enseña a sus discípulos. Es una historia que se relata acá, muy, muy impactante. Dice
versículo 19 de Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, este personaje, este mendigo, tenía, su condición era tan paupérrima que esperaba poderse alimentar de las migajas que caía de este hombre rico. Y menciona aquí el pasaje que él padecía de una enfermedad que eran como úlceras en su cuerpo, eran como llagas. Él estaba enfermo y no se había sanado. Siguiendo con el relato, el versículo 22 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Está hablando del hombre rico. Dice el versículo 24, que no lo puse. Y gritando dijo: Padre Abraham, el hombre rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Miren, lo importante, lo impactante de este pasaje es que los dos hombres, tanto el hombre rico como el mendigo, eran hijos de pacto, eran hijos de Abraham. Pero uno se fue al infierno, que ahora conocemos como infierno, y otro se fue al cielo, al paraíso. Aquí le llaman seno de Abraham y al infierno le llaman Hades. Pero los dos eran hijos de pacto, los dos eran hijos de Dios. Recuérdense que estas palabras tal vez fueron dichas al pueblo de Israel en ese momento, pero son figura y sombra para nosotros. Y esta enseñanza, porque el hombre murió, el hombre mendigo murió enfermo de llagas, murió en una condición paupérrima, mendigando migajas, y hasta lo que le aliviaba era al perro le lamía las llagas. ¿Pueden imaginar ustedes esa condición de este hombre? Pero uno fue al cielo y otro al infierno. Y aquí podemos ver que este hombre tenía un proceso que podemos decir que era como purificación de su corazón, de su interior, y alcanzó ese proceso de purificación y alcanzó llegar al cielo. Y ahora entendemos el pasaje aquel de tercera de Juan 1:2, donde dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y viéndolo de otra perspectiva este texto, o volteando el pasaje, si tu alma no prospera, no vas a tener salud. Este pasaje nos enseña que Dios, lo más importante para Dios es nuestro interior, nuestro corazón. Y otros pasajes, solo para mencionarlos muy rápidamente, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que dice que Pablo rogó al Señor en 2 Corintios, dice 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Dice que el apóstol Pablo tenía un problema en sus ojos. Por eso es que él se hacía llevar siempre de un escriba. Y no hay registro en la Biblia de que él haya sido curado de esta enfermedad en sus ojos. Aunque él en algunos pasajes él dice que había terminado la carrera, pero no se asegura que él haya sido sanado. También otro pasaje que enseña este tipo de proceso de purificación, un profeta llamado Eliseo, que fue muy poderoso, fue el sucesor del profeta Elías. Incluso si uno cuenta las señales que él hizo, fue el doble de las de Elías. Pero él dice el pasaje de 2 Reyes 13:14, que cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, él se murió enfermo, no recibió sanidad. Significa que hay algunas condiciones en las cuales Dios no permite la sanidad, porque está teniendo un proceso de purificación en el corazón. Y entonces ustedes me podrán decir y ahora mencionar y preguntarme, pero ¿acaso usted no leyó al comienzo que decía que toda enfermedad iba a sanar? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esos niveles de sanidad? Y justamente por eso es que es importante vivir en el Espíritu, estar llenos del Espíritu, porque es la manera que vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos bien, que mantengamos con salud, no solo que seamos sanos, sino que nos mantengamos con salud. Y para aquellas personas que podrán preguntarme, ¿cómo le hago entonces, hermano Josué, para alcanzar esa sanidad, para alcanzar ese nivel? Quiero llamar la atención de un pasaje que cuando nosotros lo leemos, pues lo pasamos por alto y quizá algunos teniendo un poquito de imaginación podrán pensar qué pudo haber sucedido, pero la Biblia lo explica. Dice en Génesis 32:24, y justo este pasaje ya lo hemos mencionado acá. Dice cuando Jacob peleó con un ángel, dice, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía, es decir, toda la madrugada ellos tuvieron una especie de lucha. Versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su muslo, la palma del muslo de Jacob se descoyuntó luchando con él. Y dijo, 26, déjame que el alba sube, o sea que ya amanece. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. O sea, Jacob, pues bueno, la historia de Jacob es algo larga, pero él estaba cansado de ser engañador. Él estaba de ser engañado y ser engañador. Las dos partes él vivió, pero él ya estaba cansado de eso. Él quería rectificar su vida. Y él en este pasaje, él busca cómo alcanzar una bendición. Aquí la Biblia dice robar una bendición, pero es cómo alcanzar una bendición a Dios. Versículo 27 dice, y él le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y él respondió Jacob, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, le arrancó una bendición. Pero entonces ustedes imagínense esa pelea de Jacob con Dios o con el ángel. ¿Cómo pudo haber sido? Tal vez si nuestra imaginación podemos pensar en alguna película
y nos imaginamos una lucha de un ser extraordinario con Jacob. ¿Cómo pudo haber sido esa lucha? Dice que Jacob no lo dejó hasta que alcanzó la bendición. Pero bendito sea Dios y su palabra que deja escrito cómo se alcanza una bendición y cómo podemos robarle una bendición si quieren utilizar esa palabra. Dice en Oseas 12, versículo 2, pleito tiene el Señor con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. 3, en el vientre tomó el calcañal a su hermano, hablando de Jacob, y con su fortaleza venció al ángel. 4, y aquí se nos revela cómo fue que Jacob, o qué significa vencer al ángel. Dominó al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Bueno, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Lloró y le rogó. Llega un momento en nuestras vidas que tenemos que rogar. Cuando necesitamos alcanzar algo que Dios nos está llamando, algo que no tenemos, y en este caso puede ser salud física, pero también puede ser sanidad de relaciones, también puede ser sanidad de finanzas. Cualquier cosa, mis hermanos. Quizá hoy estamos enfocados en salud física o en sanidad de enfermedades, pero hay momentos en que nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida y acercarnos a Dios. Rogarle, si es necesario llorar delante de Él para alcanzar su bendición. Hasta acá quiero dejar la enseñanza y quiero orar por ustedes sobre esta palabra que Dios me ha permitido compartir. Y como mencioné, que en este púlpito hemos estado llamando a sanidad física. Hemos tenido como una cultura de orar por la salud de las personas, por sanidad de enfermos. Pero también aquí hay enfermedades que pudieran estar manifestándose como un problema físico, pero quizá, como mencioné cuando hablábamos de la vida de Lázaro, que tal vez hay un trauma, una falta de perdón, una amargura que no permita alcanzar la sanidad de esa enfermedad. Y por eso hoy Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, a que alcancemos una bendición, para que le roguemos. Y tú que estás detrás de una pantalla, a ti también Dios te hace esa invitación. Quiero ya para finalizar leerles el Salmo 24. Es un salmo después quizá del salmo más conocido en todo el mundo, el Salmo 24. Dice Salmo versículo 1: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios conoce tu condición, conoce lo que tú tienes en tu interior, lo que tú tienes en tu cuerpo, lo que estás pasando. Conoce si algún familiar o alguien que tú conoces está pasando por algo que pueda ser trágico. Pero
nosotros conocemos al creador de todo y al fundador del mundo. Dice el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. Versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar de su santidad? Dios nos está llamando a vivir con Él, a habitar donde Él habita. Versículo 4, el de limpio de manos y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi nombre, ni juró con engaño. Versículo 5, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud. La palabra salud ahí, algunas traducciones dice salvación, liberación. Pues justamente esa es la invitación que hace Dios, que vivamos con Él, donde Él habita, donde hay paz, donde hay salud, donde hay sanidad. Y haré una oración general para los que están detrás de una cámara o los que están acá, y que Dios pueda traer fruto a la palabra que hoy fue sembrada. Acompáñame en una oración. Padre bueno que estás en el cielo, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra que ha sido dada. Te pido, Señor, dice tu palabra que jamás seremos avergonzados, porque creemos en ti, Señor, porque tú eres fiel. Los que fallamos somos nosotros. Y hoy, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, sí, Señor, pero también con corazón en el cual pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Yo te pido, Señor, que escudriñes cada corazón de los que están acá en esta nave principal y los que están detrás de una cámara. También que alcances ahí y que les hables, Señor, que les reveles lo que tú deseas para sus vidas, que tú eres un Dios bueno, un Dios que trae salud, que trae sanidad, no solo de nuestro cuerpo, no solo de nuestro corazón, sino también de nuestras relaciones, de nuestras finanzas. Yo te presento la vida de cada persona que está acá, de cada hermano. Y si hay alguno, Señor, que no te conoce, que no ha tenido ese contacto contigo, Señor, yo te pido hoy que vengas a su corazón y que habites con él y hagas casa, y que conozca que tú eres un Dios bueno, un Dios que salva. Pero hoy declaramos, Señor, y nos arrepentimos por lo malo que somos, pero recibimos también de ti esa bendición, lo que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy por cada vida. En el nombre de Jesús. Amén.